la verdad que es una gran alegría poder llegar a este tema y poder incluir en nuestro recorrido por el arte este tema tan fundamental para nosotros y también generalmente muy soslayado en las historias del arte oficiales, que es el arte que se produjo en el territorio americano a partir de la conquista. Nosotros tenemos la oportunidad ese mandato principal con relación a Puerto Fernández. Por favor, los audios. Por favor, los audios. Por favor, los audios. Nosotros tuvimos oportunidad en nuestro curso de conocer las producciones prehispánicas que se realizaron en la zona de Mesoamérica, es decir, en la zona del actual México y en la región andina, sobre todo con eje en el actual Perú. Y de alguna manera esta clase es una continuidad a partir del quiebre inmenso que significa la conquista, por supuesto, pero es volver a ese territorio para ver qué pasa con la conquista y qué pasa con las poblaciones originarias que sobrevivieron al exterminio y cómo se incorporaron en este caso a la producción artística, ¿sí? Así, en muy grandes líneas, podríamos pensar en estas fechas que se inician con la llegada de Colón en 1492, luego tienen un momento sumamente importante con la caída de Tenochtitlán, que es formalmente el comienzo de la conquista de América, con Hernán Cortés venciendo a Cuauhtémoc en México, y luego el surgimiento de los 4 virreinatos que van a administrar el territorio colonial americano hasta que comiencen las luchas de la independencia en el siglo XIX. ¿Sí? Nosotros hoy vamos a recorrer el Virreinato de Nueva España, el Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato de Perú mínimamente. El de Buenos Aires lo vamos a dejar. Básicamente porque las producciones de Buenos Aires artísticamente fueron bastante menores en relación a las del resto. El virreinato fue el más joven y el más corto de todos ellos, y la influencia del arte que se produjo o que se consumió en Buenos Aires tiene que ver con las producciones que se generaron en el Perú, en el virreinato del Perú. Vamos a comenzar con Nueva España. Aquí tenemos un repertorio de algunos artistas que se destacaron en este territorio entre el inicio de la conquista y el inicio de la independencia de estos territorios. Fíjense que la lista es larguísima y que además yo agregué algunas características, como por ejemplo que uno es andaluz, que el otro es flamenco, que el otro es toledano, porque vamos a tener acá una mixtura bastante importante de artistas que van a venir desde Europa a radicarse en el Nuevo Mundo, artistas que solamente van a pasar un tiempo por el Nuevo Mundo y por supuesto artistas locales que van a nacer aquí en el territorio y que van a ser incorporados a los diversos talleres que se van a ir abriendo en las distintas localidades. Básicamente, cuando nosotros vemos estas 3 columnas, podemos pensar en 3 momentos artísticos que van a tener lugar en este periodo llamado generalmente y globalmente colonial, ¿sí? El primer periodo va a responder al manierismo europeo, el segundo periodo va a responder al barroco y el tercero va a responder al neoclasicismo. Esto siempre teniendo en cuenta que estos capítulos no empiezan y terminan en una línea recta un día, pero básicamente son estas 3 instancias las que vamos a poder observar en la producción del arte colonial. Y me gustó pensar que la clase deberíamos comenzarla con
estas tablas de la conquista de México que están en nuestro Museo Nacional de Bellas Artes, tablas que a su vez mencionamos cuando trabajamos con las producciones prehispánicas en Mesoamérica, y que son, en primer lugar, un testimonio del arte colonial que además refiere a este momento inicial y traumático de la conquista, del inicio de la conquista. Por otro lado, estas tablas, que también se conocen como enconchados, porque materialmente estamos hablando de nácar incrustado en madera, que puede tener algún rastro de pintura también, y luego que es barnizado por completo. El enconchado fue una técnica característica de la producción americana. Durante la clase de hoy yo voy a resaltar una cantidad de cosas que sucedieron por primera vez en América, es decir, que son producciones genuinas, originales, americanas, y el enconchado es una de ellas. La influencia es asiática, y acá es interesante entender que a partir de la conquista de América y a partir de la conquista que España está haciendo de otros territorios en Asia, puntualmente en Filipinas, se va a generar un itinerario de intercambios comerciales que va a estar liderado por lo que se llama el Galeón de Manila o la Nao de China, que va a ser una embarcación que va a cubrir a través del Pacífico, Filipinas y Veracruz, en donde van principalmente a traer mercancías y seguramente a llevarse mercancías o llevarse alimentos desde América. Esa cantidad de mercancías estaban destinadas en principio a España, o sea, se trasladaban por tierra hasta el Atlántico y ahí acaban para España como productos decorativos exóticos, pero también gran parte de esa producción se distribuía por el territorio americano, es decir, a partir de que surgen las poblaciones coloniales, estas mercancías van a ir cubriendo las necesidades de esta nueva clase social dominante colonial americana. Y, por supuesto, van a influir en las producciones locales, y los enconchados son justamente la disciplina en la que más se nota la influencia oriental. Es interesante dejar en claro cuál es este recorrido, porque en muchas ocasiones vamos a poder sospechar de influencias orientales en América, son reales, son genuinas y están provocadas a partir de este fenómeno que comenzó en el siglo XVI y se mantuvo hasta el siglo XIX. O sea, la influencia asiática ha tenido una continuidad enorme en el territorio americano. Aquí nos acercamos a estos enconchados del Museo Nacional de Bellas Artes, realizado por los hermanos González en el siglo fines del XVII. Podemos ver que están historiados, que tienen cartelas en donde hay relatos de los acontecimientos que están narrando. Y acá podemos ver mejor justamente la construcción de las imágenes a partir de la aplicación de nácar, con los resultados que podemos ver de una factura sumamente extraña, lujosa, llamativa, inquietante por la cantidad de brillos que presenta. De los mismos autores, de Miguel González, tenemos este enconchado que es del Museo del Virreinato de México. De las tablas de la conquista se produjeron varias series de 24, de 12 o de 6. La del museo nuestro es de 24, pero faltan 2 que están en una colección particular. Repitieron en varias de estas series los relatos de la conquista, y también se dedicaron a plasmar imágenes religiosas.
Este biombo me gustó traerlos justamente como un testimonio de esto que comentaba recién, de la nao de China o el galeón de Manila, a partir de la frecuentación de productos orientales en América. Si ustedes se acuerdan, la clase que tuvimos sobre Japón, por ejemplo, en donde vimos principalmente biombos. Bueno, aquí tenemos algo de esa tradición, algo de esas técnicas, algo de esas propuestas estéticas que llega muy, muy tempranamente a América. Y lo mismo, estas imágenes de marfil que van a aparecer en gran parte de la imaginería colonial también. Otro aporte original del arte colonial americano es el arte plumario. El arte plumario, por supuesto, tenía una enorme tradición en la América prehispánica y esa tradición va a continuar adaptando las temáticas a la gran temática que va a dominar todo este momento, que va a ser la temática religiosa. El arte de colonial americano va a ser un arte que va a tener una función didáctica en cuanto a enseñar las verdades de esta nueva fe, que es el cristianismo acá en América, y por supuesto que asociado con esta evangelización va a estar el sometimiento de estos pueblos desde lo social, desde lo económico, ¿sí? Estas producciones son extraordinarias, son muy, muy raras porque son de muy difícil conservación. Todo lo que estamos viendo está realizado con plumas de aves de distintos colores que se van trabajando como si fuese una pintura. Y podemos ver en este ejemplo un trabajo de factura mucho más popular, en donde además ya en el siglo XVIII comienza a incorporarse la pintura. Si ustedes miran bien, el rostro está pintado y todo el resto del trabajo está realizado en plumaria. Bien, esta es una obra de Martín de Bos, que es un artista flamenco. Él nunca estuvo en América, pero sus obras fueron las primeras obras que llegaron las primeras obras europeas que llegaron al continente conquistado. Y de aquí en adelante la influencia europea va a ser central, va a ser completa en la producción del arte colonial americano. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en estos tres momentos que mencioné, el manierismo, el barroco y el neoclasicismo, la influencia va a llegar a través de artistas flamencos, españoles e italianos principalmente, que van a llegar de manera individual o a través de las órdenes religiosas que integraban, ¿sí? Recordemos que la evangelización en América se realiza a partir de la instalación en el continente de los franciscanos, los dominicos, los jesuitas y cantidad de otras órdenes religiosas de menor tamaño, que van a dedicarse a la enseñanza, a distintos tipos de trabajos social o sanitarios también, y que fundamentalmente van a ser los mecenas del arte colonial en América. ¿Sí? No va a existir el coleccionismo en América, sí va a existir el coleccionismo en Europa, de, por ejemplo, arte plumario, de, por ejemplo, enconchados, como cosas exóticas que llegan del Nuevo Mundo, pero no va a existir el coleccionismo en América en esta instancia, o al menos de manera generalizada. Y el arte se va a encontrar con la enorme dificultad de tener que vencer las barreras idiomáticas para poder
enseñar las verdades bastante complejas y en muchos casos bastante abstractas de la fe católica, ¿sí? Esta imagen de la Trinidad antropomorfa es una imagen bien característica de América, que a mí me interesa mucho porque me hace pensar en la dificultad de poder explicar este concepto de la Santísima Trinidad, el Dios que es uno, pero que está formado por tres personas a la vez. Estas iconografías no están inventadas en América, estas iconografías son europeas, muchas de ellas, como esta que estamos viendo, son iconografías viejas, iconografías que ya en Europa habían quedado superadas, habían quedado dejadas de lado. Pero entre todo el material que va a llegar a América, ya sea de libros cuanto de grabados, van a empezar a producirse una enorme circulación de imágenes que son las que van a nutrir los grandes temas del arte colonial americano durante toda su extensión. Un desafío muy importante es poder pensar en el arte colonial americano sin compararlo con Europa, ¿sí? Es decir, si bien este arte en parte está producido por europeos, no está producido en el territorio europeo, está producido en otro territorio, en un territorio que no es europeo, que ha sido conquistado, que está atravesando una conquista que es muy brutal, una conquista que por otro lado va a cambiar completamente la vida de toda la población. Un arte en el cual, junto con estos artistas europeos, van a comenzar a trabajar artistas locales, con lo cual todo el arte que se produzca en América, más allá de que podamos estilísticamente relacionarlo con influencias manieristas, barrocas o neoclásicas, es un arte que hay que analizar separadamente del manierismo, el barroco y el neoclasicismo en Europa, porque las realidades son completamente diferentes. Este podrá ser un arte subsidiario en cuanto justamente a los temas, a los estilos, a las modas, pero es un arte característico de este territorio. Fácilmente podemos nosotros relacionar lo que estamos viendo con lo que hemos visto y lo que sabemos del barroco europeo en cuanto a la búsqueda de movimiento, los paños en abundancia que están llenando el espacio, la cantidad de ángeles, los atributos que identifican a los santos o a los personajes sagrados. Todo esto se va a replicar en América, pero se va a replicar con enormes variantes que muchas veces van a ser muy sutiles y que van a dar justamente el tono de la originalidad de la pintura local. Es muy común en el arte colonial este tipo de representación en donde no es una representación de una figura sagrada, sino de una figura sagrada en el altar, lo que aparece en esta pintura. Estas figuras sagradas estaban en los altares, dentro de las iglesias y también en esas estructuras que se organizaban para las procesiones, en donde se sacaba a la figura sagrada en un entorno muy enaltecido, muy decorado, para dar una vuelta por algún sector del territorio, algún sector del exterior de la iglesia, de la población, y ese tema va a estar muy presente en la pintura colonial americana. Fíjense que acá tenemos una imagen de San José que está ataviado con un traje
fabuloso de flores imposible de encontrar en ninguna representación europea de ningún santo. Yo diría que hay una característica completamente local, pero que además este santo aparece sobre un fondo de terciopelos, de cortinas y con floreros a cada lado de su imagen. O sea, lo que se está representando es un altar fijo o un altar procesional, con las características, por supuesto, del santo en cuestión. En este caso de San José, aparecen unas azucenas en los floreros chiquititos, que son el atributo de su castidad. Y las imágenes en relación con María, con la Virgen María, van a ser las más habituales en toda esta producción americana. Fíjense que acá volvemos a tener a esta Trinidad representada como tres personitas iguales, que nosotros la habíamos visto allá lejos y hace tiempo en Bizancio, en un mosaico, pero que luego en el arte europeo no va a aparecer, ¿sí? Y en América va a ser muy común, y a mí me parece que es bien distintivo de la dificultad para enseñar estas verdades religiosas en un contexto completamente nuevo. En el territorio mexicano, en el territorio que hoy es México y que en su momento fue el virreinato de Nueva España, el artista más significativo va a ser Cristóbal de Villalpando en el siglo XVI. Muchos de estos artistas locales, por supuesto, nunca visitaron Europa y conocían el arte europeo a través de relaciones, a través de grabados que circulaban en gran cantidad, a través de libros y a través de algunas obras que llegaban a América. Podemos ver las características del barroco, con algo de las características del manierismo y esos fondos típicos de perspectiva atmosférica que habíamos visto en la pintura flamenca. El arte colonial va a estar siempre haciendo una síntesis justamente de estas tres vertientes, la vertiente flamenca, española e italiana, que lo va a nutrir. Fíjense por otro lado lo extraño de esta mega producción de imágenes religiosas en un contexto indígena completamente ajeno a estos relatos judeocristianos, que por supuesto van a ser incorporados a esta religión, pero resulta sorprendente el tipo de vestimenta, el tipo digamos, de gran cantidad de elementos ajenos a la cultura local que de repente va a cubrir prácticamente la totalidad de las producciones visuales. Miguel Cabrera es otro de los artistas muy importantes, en este caso del siglo XVIII. El neoclasicismo en América va a ser una versión bastante rara de reconocer, porque va a estar combinado con el rococó, que parece la cosa más antitética del planeta. Sin embargo, en América lograron hacer una síntesis del rococó, o sea, del momento más intenso del barroco, con el neoclasicismo. Acá, justamente en Miguel Cabrera, hay una serenidad en el tratamiento de la imagen que nos remite mucho más al espíritu de la pintura neoclásica. En general, la pintura colonial americana y también la escultura hay que pensarla en sus ámbitos arquitectónicos.
Acá resultaba imposible también incorporar arquitectura. La arquitectura colonial americana es exquisita, es riquísima, es amplísima, da para estudiarla realmente muy extensamente. Esa arquitectura de iglesias, de catedrales, de oratorios, de conventos, de monasterios y de casas principales, eh, albergaba este tipo de propuestas, ya sea en pinturas murales, como también en pinturas sobre tela que completaban o grandes retablos o grandes techados o grandes muros, y terminaban incorporándose como justamente los ciclos visuales que completaban esas obras arquitectónicas. Aquí en esta obra tenemos la representación de la Divina Pastora, que se supone que es una advocación de la Virgen María también, justamente en ese clima mucho más sosegado del neoclásico, pero fíjense que toda esa profusión de flores y de angelitos tiene que ver con el rococó europeo. Y un capítulo sumamente interesante y sumamente original de la producción artística colonial es el de las pinturas llamadas pinturas de castas, que se produjeron a lo largo de todo el continente. Eran pinturas que estaban realizadas para enviar a España, para ilustrar en este caso a las autoridades del imperio o a la élite del imperio acerca de la población americana. Y lo que hacían estas pinturas era establecer estas combinaciones, ponerles nombres, clasificar estas combinaciones humanas que surgían de los matrimonios mixtos que se daban por fuera de una misma etnia o de una misma cultura. Aquí tenemos otro ejemplo. Son muy característicos del siglo XVIII, un siglo que en Europa va a estar marcado por el iluminismo, es decir, por el auge de la razón por sobre la fe, y de alguna manera a este tipo de pinturas subyace un planteo cientificista, yo diría más que científico, de catalogar la especie humana, ¿sí? Y por supuesto que, aunque en menor medida, los temas del arte colonial incluían retratos de la élite local, llámese las autoridades civiles y religiosas, como el caso de esta obra que estamos viendo. Esta es una pintura de Santa Teresa que recibe un tratamiento prácticamente de retrato. Y aquí, por supuesto, una de las grandes heroínas de verdad del periodo colonial, que es la mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. Y aquí tenemos un retrato de personajes civiles, en donde podemos notar que el objetivo era, de alguna manera, demostrar que América era una prolongación de Europa y que estos personajes que habitaban en América podían considerarse de la misma dignidad de los que seguían habitando en Europa. Mabel, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Tenemos preguntas? ¿Venimos bien?
Sí, todo bien. Hay algunas preguntas. Eh, Bueno, por ejemplo, dice que llama la atención que muchos personajes adultos estén apoyados sobre las cabezas de ángeles que son niños. claro, eso es una iconografía derivada del barroco europeo me refiero, donde la profusión de estos angelitos va a ser inmensa, y en general van a funcionar como elementos de sostén para las figuras. Estos angelitos van a estar suspendidos en el aire y le van a dar la posibilidad a las figuras sagradas de constituir su apoyo. ¿Mm? Después dice que hay ejemplos de cierto sincretismo entre los conquistadores y los pueblos originarios. Sí, vamos a encontrar todo el tiempo ese tipo de sincretismo y a partir de, o sea, pensemos que también estamos en un momento que lo tenemos que analizar gradualmente, ¿no? El siglo XVI va a tener necesariamente un sincretismo menor del que va a tener el XVII y el XVIII. A medida que la conquista se establezca, se asiente, ese sincretismo va a ser mayor. ¿No? ¿Por qué se usaba mucho el color azul? El color azul se utilizaba porque, a ver, tenemos que tener en cuenta que la pintura que estamos viendo se realizaba con material local también. ¿Mm? Y de hecho la cochinilla que luego se exportó a Europa desde México, y que proveía el color rojo, por ejemplo, era digamos, de muy, muy buena calidad, y lo mismo con el azul. Eran tintes que se conseguían fácilmente en América. ¿Mm? Después acá Beatriz nos pregunta cómo es la textura con pintura y plumas. La, la textura de los trabajos plumarios, imagínense una enorme cantidad de pequeñas plumas de aves que, si uno pudiera pasarle la mano, tienen la textura de las plumas, ¿no? Esa suavidad, esa movilidad también, una sensación táctil sumamente característica. Eh, Cuando se incorpora la pintura, se la incorpora como un elemento de fondo muy reducido, como yo les mostré en el ejemplo de la Virgen que vimos, en donde solamente la cara estaba realizada con pintura. ¿Mm? Y seguramente eso se producía en unos talleres con menor nivel de elaboración artística, eh, porque claramente pintar el rostro puede resultar mucho más fácil que hacerlo a partir de la juxtaposición de plumas de aves. ¿Mm? Y acá hay un comentario que dicen que las pinturas eran como las fotografías de ahora. Eh, Bueno, a ver, sí, cumplían el rol cumplían un rol documental, sí, en muchas ocasiones cumplían un rol documental. Esta que estamos viendo claramente, por ejemplo, es una pintura que fue encargada por este señor, Francisco Antonio de Larrea y Victorica, para evidentemente marcar su estatus social, frente a sus pares, ¿no es cierto? Y también frente a los conquistados. Eh, Imaginemos que en estas casas principales, donde podía estar, por ejemplo, colgada esta pintura, había una enorme cantidad de personal de servicio, que por supuesto era local, que por supuesto estaba sometido, y que evidentemente en el ámbito doméstico también continuaba la enseñanza de la conquista, del sometimiento. ¿Mm? Son imágenes que todo el tiempo estaban cumpliendo funciones. Bueno, no tenemos ni otra pregunta. Bien, genial. Entonces pasamos a la escultura también en este mismo territorio, no México, sino Guatemala, pero es el mismo territorio del Virreinato de Nueva España, en donde vamos a ver
una escultura muy deudora de la escultura española. ¿Se acuerdan que habíamos estado viendo las escuelas granadinas y las escuelas castellanas, que vamos a ver también reflejadas acá en el arte americano? En la escultura, el gran aporte de América va a ser la escultura en maguey, que es una fibra que, frente a la escasez de maderas aptas para la talla, es una fibra como si estuviéramos hablando de cañas que se van a juntar, que van a constituir bloques, y que sobre esos bloques armados de maguey el escultor va a comenzar a trabajar y a tallar la figura que tiene en mente. Ese atado de fibra va a estar sujeto con una cantidad de telas y de encolados que le van a dar cuerpo, que le van a dar resistencia física, y que entonces luego, y del mismo modo la madera, ¿no?, van a ser soporte de policromía y de estofados. Los dos grandes elementos que resaltan siempre en la escultura policromada son las carnaciones, que es la forma de poder simular la piel humana, la carne humana, la sangre, en este caso también, y lo que se llama el estofado, que es la simulación de los textiles. Son dos grandes elementos que vienen de la escultura española del Renacimiento, del Barroco, y que en América van a tener unas versiones extraordinarias. Así como en México no fue buena la producción escultórica, sí lo fue en el territorio de Guatemala. Son imágenes devocionales. Siempre podemos encontrar algún elemento sospechosamente asiático, por las características que ya les conté. El oro, el estofado, justamente va a ser una combinación de colores, de policromía y de oro, que se va a trabajar a través de plantillas para generar el equivalente al diseño, al estampado de un textil. Fíjense que en esta obra el dolor está muy contenido, los paños, digamos, si bien hay una profusión de paños, están también muy contenidos. Es una obra muy sobria, seguramente esté relacionada con algún modelo o con algún maestro de la escuela granadina. Fíjense, por ejemplo, la cara de María Magdalena, que es la figura femenina central que está de rodillas junto a la cruz, que tiene una cara sumamente parecida a los marfiles que venían de Filipinas. En muchos casos se utilizaban esos marfiles, pero en otros casos servían de modelo, servían de referencias. Y acá hacemos un salto y nos venimos para Sudamérica, entramos en Ecuador, que también va a tener una enorme tradición de escultura en madera policromada y dorada. Estas, fíjense que son maderas imágenes, que están realizadas con marfiles. Las caras son de marfil y son asiáticas.
imagen muy característica de Sudamérica va a ser la Virgen Alada o la Virgen de Quito o la Apocalíptica, como también se la conoce, que es una iconografía que va a partir de un cuadro de Miguel de Santiago y que se va a caracterizar por ser una virgen con alas, que va a estar parada sobre una media luna y que va a tener un paño, va a estar envuelta en un paño con un movimiento extraordinario. Es madera policromada también. Esto nos sirve también para poder hablar de los talleres, porque en el caso de la escultura, podía suceder que distintas personas se encargaran de distintas partes de la producción de la misma obra. Por ejemplo, la persona que se encargaba de la talla era distinta de la que se encargaba del encarnado y distinta de la que se encargaba del estofado y distinto, por supuesto, del orfebre que realizaba los elementos de plata que podía llevar la figura. Aquí tenemos otra versión de la Virgen de Quito, apocalíptica porque su iconografía está basada en una descripción del Apocalipsis de San Juan, que es una figura también característica de la producción americana. Y así en Nueva Granada entonces tenemos también una lista de artistas que se destacaron. En este caso, en los tres territorios, ¿no? México, Nueva Granada y Perú, vamos a tener la presencia desde muy temprano de artistas europeos que van a hacer un recorrido por estos tres lugares y que van a abrir talleres, escuelas y que van a básicamente sentar las bases de la producción artística local. Jodó Corrique, en el caso de Nueva Granada, va a ser fundamental, un fraile artista flamenco junto con Pedro Boceal, que van a abrir, ¿no?, el capítulo del arte colonial en América. Fíjense qué interesante cómo en muchas imágenes observamos a la figura principal, que está muy destacada, que está en el primer plano, que está en el centro de la composición, que está presentada con un tamaño mucho mayor al resto, y justamente con un tamaño mucho menor, casi como si fuera una historieta, una viñeta, aparecen en general una gran cantidad de pequeños relatos o de relatos secundarios, anexos, que le arman un contexto a la imagen, y ese contexto en general es muy rico por la cantidad de elementos locales que uno puede ubicar en esos ámbitos. Hablamos de todos santos europeos, por supuesto, que se traían sus vidas o las leyendas de sus vidas aquí a América, y que a partir de grabados principalmente flamencos eran representados por artistas locales. Miren qué interesante, si ustedes se acuerdan de la clase de Renacimiento flamenco, cuando vimos el retablo del Cordero Místico, el Políptico de Gante, ¿se acuerdan de los hermanos Van Eyck? Miren, ahí aparece también el Cordero Místico, también en el medio de un jardín, de una forma muy similar. Aparece también en la cartela que está prácticamente más cerca nuestro, Una Última Cena en miniatura.
y por supuesto algún tipo de imagen relacionado con la leyenda del santo en cuestión, en este caso con la leyenda de Santa Bárbara, para poder darle sentido a la composición. Y aquí también en esta escuela quiteña vamos a tener esta fantástica obra de Andrés Sánchez Galque, un artista local. Los mulatos de Esmeraldas, óleo sobre lienzo, Adrián Sánchez Galque, Quito, Ecuador, 1599. Esmeraldas es la provincia más septentrional de la costa ecuatoriana. Parece que los primeros negros llegaron al actual Ecuador en los primeros días de la conquista como esclavos de Pizarro. Sin embargo, el grupo más significativo de población negra llegó a Ecuador en 1553. Allí consiguieron liberarse y realizaron alianzas con los indios oponiéndose al dominio español, formando la llamada República de los Zambos de Esmeraldas. Los Zambos constituían un grupo étnico resultante del mestizaje entre las poblaciones negra e indígena. Este cuadro, pintado por Sánchez Galque, está considerado como la primera obra firmada y fechada en el Virreinato de Perú y representa el momento en que 3 caciques zambos llegan a Quito procedentes de Esmeraldas para jurar lealtad al rey de España una vez finalizadas las hostilidades con la corona. Se trata de una de las obras más relevantes de la Escuela de Quito. La obra se envió como regalo a Felipe III junto con el informe sobre la pacificación de la zona. Bueno, como ustedes ven, el conflicto social no tardó en aparecer reflejado en el arte de la época. Y acá tenemos una versión también de esta pintura de castas que recién vimos en Nueva España. Y aquí va a estar presentada junto con la flora y la fauna local. De alguna manera, esta serie de pinturas que van a estar historiadas también, fíjense la cartela que está abajo en donde hay texto escrito, son obras destinadas a España para dar a conocer la riqueza del suelo americano y también la variedad de la población americana. Son unas obras interesantísimas. Que dan testimonio como ninguna de la vida colonial. Señora principal con su negra esclava, Escuela de Quito, Vicente Albán, Ecuador, 1783. Esta obra nos muestra uno de los personajes característicos de la sociedad quiteña, una señora cuyo carácter de principal se manifiesta por su rica vestimenta y joyas y por estar acompañada de su esclava negra, rasgo marcadamente distintivo de su elevada posición en esa sociedad. Esta obra forma parte de una serie de 6 cuadros que realizó el pintor quiteño Vicente Albán, en los que representa a distintos tipos humanos junto a una muestra de la flora y fauna ecuatorianas. El retratado, además de referirnos a un tipo humano determinado, se convierte también en transmisor de una serie de cualidades y calidades propias. Este tipo de cuadros fueron fomentados por las expediciones científicas muy preocupadas por recoger y reflejar la flora, la fauna y los pobladores de las tierras americanas. Una de las expediciones, la primera y de las más famosas, fue la de José Celestino Mutis, que documentó a través de una enorme cantidad de dibujos la flora ecuatoriana. Su producción está en el Real Jardín Botánico de Madrid, y cuando visité ese sitio, preparando esta clase, encontré la muestra virtual sobre los alimentos de América que llegaron a Europa, que les dejé en el Classroom, que me parece que puede ser muy interesante para poder dimensionar el aporte, digamos, la importancia que para Europa tenía el territorio colonial americano. Aquí les traje la serie completa porque me parece realmente fantástica.
por lo descriptiva que es, de la jerarquización social, de los elementos que marcaban esa jerarquización en la ropa, en las joyas, en las poses y los alimentos y las plantas que acompañan a cada personaje. Bien, y acá entonces, ¿tenemos alguna pregunta, Mabel? Sí, Bueno, preguntaban si el estofado es talla u otra técnica. no, el estofado no es una talla. Sobre la talla, el acabado de superficie que se hace imitando textiles se llama estofado, así como el acabado de superficie que se hace para imitar la piel humana se llama encarnado. Entonces, cada una de estas dos vertientes, el encarnado o el estofado, eran especializaciones que tenían distintos talleres eh, para realizar sobre la obra que ya estaba tallada. ¿Qué tipo de madera se usaba de base? Maderas locales, pero las maderas locales americanas son maderas más bien duras, por eso no servían demasiado para la escultura. Entonces sí es que se recurría, por ejemplo, a esta composición de maguey. También había otros elementos que se utilizaban o sea, generando un tronco sintético, diríamos hoy, para poder luego ser tallado. ¿Qué escrituras hay en las carpetas? En las cartelas, en esas cartelas, Sí. sí, en esas cartelas la escritura está en español, en el español que se utilizaba en la época, por supuesto, porque tengan en cuenta que el artista está representando un programa iconográfico que alguien le armó, y el texto que está poniendo en la pintura es un texto que alguien le escribió, no es necesariamente un texto propio. Claro. Justamente un gran desafío de la conquista fue el tema de los idiomas, ¿no? Superar la barrera idiomática, poder comunicarse, poder instalar una nueva religión completamente diferente de todo lo que había y se conocía en este territorio. En ese sentido fue fundamental el aporte de las órdenes religiosas, que muy prontamente aprendieron el lenguaje y comenzaron a organizar gramáticas y diccionarios español y las diferentes lenguas americanas. Fue uno de los trabajos más importantes que, por ejemplo, en su momento hicieron las reducciones jesuíticas. Todo el guaraní, por ejemplo, toda la estructura gramatical guaranítica está armada por los jesuitas en la época de las misiones, con lo cual, bueno, comenzó a haber una interculturación muy, muy intensa, con un espíritu, digamos, un poco distinto al espíritu central de la colonización, que claramente era la extracción de riqueza, ¿sí? Pensemos en una sociedad muy diversificada por el componente étnico, racial, lingüístico, pero además muy diversificada por la intencionalidad de los distintos sectores sociales europeos que estaban radicados en América, ¿sí? Mientras el grueso de ese sector había venido a América con el fin colonial de extraer riqueza para el continente europeo, a lo largo del periodo que nosotros estamos tratando, surgieron una gran cantidad de personas y de sectores que comenzaron a identificarse con el elemento local y por lo tanto a valorar la cultura local y a empezar a tomar una distancia
cada vez mayor de Europa y de estas prácticas extraccionistas que Europa, digamos, aplicaba sobre el territorio americano. Todo esto a lo largo del tiempo, por supuesto, va a terminar haciendo eclosión en lo que conocemos como las luchas de la independencia, y en un periodo bastante corto, en el siglo XIX, la mayoría de los países latinoamericanos va a declarar su independencia y conformarse las naciones que conocemos en la actualidad, ¿no? Incluido el nuestro, por supuesto, en 1810 con la primera junta y en 1816 con la declaración formal de la independencia. Perfecto. Bueno, no, acá me decía con qué material se hacía el estofado y el encarnado. Ángela preguntaba. ¿Con qué material? A ver, los materiales son pinturas, también telas, porque a veces se realizaban primero entelados de la superficie, se podía utilizar yeso, se podían utilizar láminas de plomo para armar unas especies de mascarillas sobre las cuales después aplicar la pintura, y luego era la pintura en una cantidad de capas que por supuesto eran muy trabajadas, muy bruñidas para terminar teniendo la apariencia que podemos ver actualmente. Y concretamente en el tema de los estofados, en el tema de los textiles, la aplicación de oro, ¿no? La aplicación de pan de oro. La lámina de oro, a través de un proceso que se llama esgrafiado, en donde se coloca el oro, luego se coloca la pintura, y luego la pintura se va levantando a partir de la aplicación de una plantilla para seguir un patrón de diseño particular, y cuando se levanta esa pintura, detrás queda el fondo de oro, y se produce entonces esta combinación de brocados tan característico del arte barroco y del arte colonial americano también. Bueno, muy bien, gracias Alejandro. Bien, entonces entramos al Virreinato del Perú, virreinato al que va a pertenecer Buenos Aires desde sus dos fundaciones, en 1536 primero y en 1580 después, hasta la creación del virreinato en 1776, en donde se va a tener su propio fuero administrativo, ¿sí? Hasta ese momento Buenos Aires va a pertenecer al Virreinato del Perú. Y acá tenemos la larga también nómina de artistas en este territorio durante estos 3 siglos. Y lo interesante es que el arte de Perú, el arte del Virreinato del Perú, el arte colonial sudamericano, va a tener una impronta particular mucho más fuerte, lo que se va a llamar el barroco mestizo, y van a proliferar 4 grandes escuelas, la de Cusco, la de Potosí, la del Collao y la de Charcas, que van a dar cuenta de las tradiciones prehispánicas que había en cada uno de estos territorios y cómo esas tradiciones prehispánicas que continuaron vigentes, influyeron en una producción colonial distinta, ¿sí? En un enriquecimiento, en todo caso, en una particularidad de esa producción colonial. La escuela cusqueña es una escuela que se va a caracterizar por la enorme profusión de flores que va a haber en sus composiciones, en general enmarcando a las figuras principales, a las figuras sagradas, y también porque los fondos van a ser lisos, no van a estar estos paisajes con perspectivas atmosféricas que habíamos podido ver en el territorio de la Nueva España. Aquí les traje una serie que me pareció muy interesante
comparativa de obras coloniales con los grabados europeos que le habían servido de modelo de inspiración. Hay un programa que se llama Colonial Art, que se dedica justamente a encontrar para cada producción pictórica colonial americana, a encontrarle el grabado o la fuente gráfica que sirvió de inspiración. Y esto resulta visualmente muy elocuente para entender cómo se fue armando en América este repertorio visual de elementos extranjeros, de elementos importados, de elementos completamente ajenos a la cultura local. Y cómo en estas transposiciones aparecen los elementos autóctonos, los elementos locales, esa mirada que surge, por supuesto, del contexto, del lugar, del momento, y que hace que el arte colonial americano sea un arte por sí mismo, con independencia de Europa y de lo que pasaba en Europa en estos mismos movimientos que nosotros estamos acá tomando como referencia. Fíjense que el estofado también se va a realizar en la pintura. Por ejemplo, acá tenemos a José María y Jesús, que tienen unas vestimentas sumamente trabajadas en oro. El oro se va a aplicar con plantillas, también en la pintura. Y va a tener que ver con ese elemento que siempre tuvo el oro en el arte, que tiene que ver con una evocación de la divinidad, una evocación de lo eterno, de lo atemporal, de alguna manera, ¿no? Diego Quispetito va a ser uno de los artistas más destacados de la producción colonial altoperuana. Y va a ser el iniciador de lo que conocemos con el nombre de Escuela Cusqueña en el siglo, a fines del siglo XVI, principios del XVII. Esto que estamos viendo constituye, o sea, todo esto que estamos viendo constituye el núcleo más duro, podríamos decir, más autóctono del arte colonial americano, lo que se llama el barroco mestizo. Fíjense acá de nuevo que la representación no es de Jesús, sino de un altar o un altar procesional en el cual aparece la imagen de Jesús, rodeado de otras imágenes, rodeado de flores, rodeado de velas. Claramente esos altares o esas andas procesionales debían tener un carácter muy sagrado para la población, y entonces ese elemento era el que se representaba. Toda esta enorme profusión de elementos decorativos va a ser típica de la escuela cusqueña, ¿sí? La cantidad de tocados de plumas, la cantidad de puntillas en los vestidos, el oro en parte de los paños.
Y recordemos la enorme habilidad que nosotros habíamos podido encontrar en el arte de estos pueblos prehispánicos, la riqueza que tenían desde el punto de vista visual, y que esa misma habilidad, esa misma sintonía, ese mismo refinamiento va a estar volcado aquí a través de otro tipo de expresiones que van a tener que ver con justamente las imágenes, digamos, la cosmovisión cristiana, ¿sí? Miren también de nuevo aquí la imagen principal y todo el entorno que la rodea, repleto de una información fantástica. Que da cuenta, casi como si pudiera ser una pequeña viñeta de ese mundo colonial. Y de las tensiones y conflictos y jerarquías que aparecían. La escuela cusqueña va a ser una escuela que en el siglo XVIII va a producir prácticamente de forma industrial pinturas. Va a haber una gran cantidad de talleres que van a generar una gran cantidad de pinturas anónimas para abastecer el mercado local. El mercado local me refiero al mercado de todo el virreinato, inclusive Buenos Aires, y también en menor escala a Europa. Van a ser talleres muy, muy económicos en comparación a lo que serían talleres similares en Europa. Esta imagen es extraordinaria también por la cantidad de elementos que tiene alrededor de la figura principal, que dan cuenta, fíjense, de la fauna local. También en la forma de retratar la imagen, fíjense que aparece retratada la élite local, o al menos la élite está tomada como modelo para la representación de las figuras principales. El trabajo en oro es fantástico. Y acá también la fauna y la flora. Gran tema de la escuela cusqueña también va a ser la creación de esta tipología muy, muy conocida de los ángeles arcabuceros. La historia cuenta que que por supuesto en el mundo prehispánico no se conocían los arcabuces, y que cuando llegan los españoles y desembarcan armas, al escuchar el sonido del arcabuz, la población local lo relaciona con el sonido del trueno. Y ese es el motivo por el cual van a juntar la representación del arcabuz con la representación del ángel, y que lo van a vestir con la forma de gala que se vestían los señores locales.
¿no? Va a ser una composición completamente original, completamente nueva, que va a juntar estos tres elementos. En principio uno podría pensar en una especie de contradicción, que un ángel aparezca armado, con las mismas armas con las que era sometida la población local, pero justamente la iconografía esta surge de los talleres cusqueños a partir de la simbología con la que se asocia al arcabuz y al trueno. Y otra característica americana, en este caso sudamericana, va a ser el trabajo escultórico en piedra huamanga. La piedra huamanga es una especie de alabastro, es una piedra que se puede trabajar con bastante facilidad y que va a reemplazar la falta de otras piedras más duras en el continente para realizar trabajos escultóricos en este material. Y aquí tenemos un pequeño recorrido por la escuela de Potosí. Estas vírgenes triangulares van a ser sumamente características de América, van a ser una creación americana, en donde la triangularidad del vestido de la Virgen va a estar en principio tomada de las esculturas vestidas que aparecían en los altares, y va a estar asociada con el cerro Potosí, con el cerro justamente emblemático de la extracción de plata en América. Esta pintura me pareció interesante traerla para, digamos, resaltar la centralidad que las órdenes religiosas tuvieron en todo el proceso de la conquista, de la evangelización y del desarrollo artístico. Y aquí, para cerrar, traje esta obra interesantísima de Pérez Holguín, que habla del recibimiento del virrey Morcillo en Potosí, en donde podemos ver una crónica de época con una lectura inversa a la nuestra, una lectura que va de derecha a izquierda en este caso, que era la forma de la lectura también prehispánica, en donde vemos avanzar esta procesión cuando el virrey entra en la ciudad y la élite social sale con sus mejores galas a recibirlo y a realizarle peticiones o reclamos de las reformas que se esperaba que hiciera su nueva administración. Ya estamos acá en la etapa en la que empieza la decadencia de la explotación de la plata en Perú, y por lo tanto el surgimiento de grandes problemas y tensiones sociales y económicas. Toda esta imaginería religiosa que nosotros vemos en pintura y en escultura en este recorrido va acompañada por este tipo de elementos. Esta quizá es el elemento más lujoso, más costoso, más suntuario, la famosa corona de los Andes, que es de oro y esmeraldas,
y que habla de la tradición de este tipo de trabajo en América y de la importancia que este tipo de elementos va a recibir a partir de la mirada europea. Bueno, nuestro recorrido llega hasta acá y como hoy es el día que la tradición indica que se le escribe la carta a Papá Noel y que se arma el arbolito y el pesebre, yo les quise armar un pesebre colonial americano para que vaya con todos los mejores deseos en este periodo que se inicia hoy, con esta vacunación a nivel global contra la pandemia que nos tuvo todo este 2020 encerrados y temerosos en nuestras casas.